una conquista del feminismo socialista. No es una conquista de los homosexuales. Los homosexuales fueron instrumentalizados. La ley debe ser ubicada en la guerra contra la heterosexualidad, cuya manifestación jurídica e institucional por excelencia es el matrimonio. Al sacar el matrimonio, hacer matrimonio homosexual, tenemos dos cosas. Primero, destruimos el matrimonio biológico, el matrimonio normal, porque si es lo mismo el matrimonio sexual no hay ninguna diferencia jurídica, ni social, ni cultural. Pero además el fin de la ley es la normalización de la homosexualidad, que es lo que se ha logrado en los jóvenes. Todos los jóvenes del país sometidos a los planes de educación digitados desde Buenos Aires creen que la homosexualidad es una opción normal. Esa fue la finalidad del matrimonio homosexual, y eso es lo que quiso decir Cristina Kirchner cuando dijo: no estoy promulgando una ley, estoy haciendo una construcción social transversal, diversa y amplia. Otra sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Ideología de género, instrumentos de la revolución. La palabra género tiene la misión de obviar la palabra sexo, reemplazarla, porque sexo tiene la connotación biológica ineludible, sexo masculino y sexo femenino, en las plantas, en los animales superiores, en los mamíferos, somos sexuados, hay sexo. Entonces esa palabra debe ser cambiada por género, que es una palabra neutra, viene del inglés gender, y fue adoptada en la conferencia de Pekín del 95. Ahí oficializan la palabra género. Viendo la resistencia que tenían las mujeres de los países normales como el nuestro, se obliga a la instalación oficial de la palabra género. Cuando bajó la directora del Banco Mundial, el 3 de marzo de este año, ¿recuerdan? 3 de marzo de 2018, baja Christine Lagarde a nuestro país, aparece en el diario con Macri, y dice así: no vine a hacer nuevos convenios, vine a fiscalizar personalmente el compromiso del gobierno con las políticas de género. Y Macri le da la mano y le dice que le otorga la facultad de controlar ella misma en todas las instituciones y estamentos, y está aplicándose la ideología de género, y al otro día recibió los 15.000 millones de dólares. Primer depósito del Fondo Monetario. Un mes antes, Margot Thomas, la representante del Banco Mundial, 2 de febrero de 2018, baja al país, titular de diario: en la Argentina hay 30 millones de pobres, hay que legalizar el aborto. Así nomás. Y abajo dice: con la legalización del aborto, la mujer se tiene que incorporar al mercado laboral. ¿Qué quiso decir con esto? Lo que pasa en Francia, que vino paralelamente Ségolène Segar, que habló en el Congreso, los que vieron las ponencias en el Congreso, esta francesa extraordinaria, experta en educación, dijo: desde que en Francia se legalizó el aborto, las mujeres han perdido todos los derechos, porque cuando quieren pedir en la empresa que las emplea licencia por maternidad, la empresa dice: de ninguna manera, si es legal el aborto. Nosotros no estamos de acuerdo, si te querés tener un hijo, te tienes que ir. Y además, cuando hacen juicio por alimentos, los padres contestan que ellos querían el aborto, que el aborto es legal, no tienen por qué asumirlo, si ella no lo hizo, es problema de ella. Esa es la situación real de los países donde se legalizó el aborto, la inversa de la situación. Pero lo que dijo al final es la verdad. Con el aborto, la mujer se hace una esclava del sistema de producción, no tiene ninguna excusa para no incorporarse. Es más, las Naciones Unidas tienen un organismo que se llama PASEF, el Proyecto para el Empleo Femenino, está radicado en Sicilia y vino al país a instaurar en todas las universidades hace 10 años, 2008, 10 años, toda la enseñanza en género obligatoria en todas nuestras universidades. PASEF, para el empleo femenino, que ninguna mujer se quede trabajando en su casa y cuidando a los niños. El género, entonces, término ambiguo, confuso y maleable, básicamente lo que afirma esta ideología es que ser varón o mujer no sería consecuencia de la estructura biológica del individuo, sino fruto de la sola influencia de la cultura. Recuerden que el marxismo dice que todos los hechos provienen del devenir cultural, que todo lo que existe lo crea el hombre y su cultura, que no hay nada natural y no hay orden natural.
El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo ni aparentemente tan fijo como él. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, cuando ustedes hablan de hombre y masculino, pueden significar un cuerpo femenino o masculino y viceversa. Eso es género. Género es separar de la definición de sexo. Género es un artificio de la cultura, por lo tanto es móvil como la cultura. Y es fluido, ahora hablan de líquido, sexo líquido. Por eso es perspectiva. Entre los dos extremos, la persona puede elegir como un menú a la carta. Esto lo ha dicho Judith Butler, otra de las grandes feministas que han escrito todo lo que hoy se incorpora en las universidades como ideología de género. Por supuesto, políticas de género se llaman. ¿Dónde se estudia esto? Se estudia en la universidad, como les dije al principio, Johns Hopkins, y lo estudia este médico, si se le puede llamar así, John Mooney. Estamos hablando de la década del 70. Es el primero que crea la materia o especialidad sexología, y dice todo lo que les acabo de decir, que el género es una creación de la cultura, que no hay nada biológico. Y ocurre una desgracia, que él la utiliza como el experimento experimento exitoso en el que sustenta el género, que fue así. Un matrimonio, seguimos, Rainer, un matrimonio judío, tiene unos mellicitos gemelos. Recuerdan que los judíos tienen esa práctica que se llama circuncisión. En esa circuncisión eran pequeños, muy chiquitos, los mellizos gemelos, le amputan el pene, pobrecito, a uno de los nenes, a Bruce, y los padres, imagínense, desesperados, los pediatras los mandan inmediatamente, bueno, no sabían qué hacer, vayan a ver a este sexólogo que está en el hospital Johns Hopkins, así allí marchan, ¿y qué les dice este hombre? No hay ningún problema, operamos al nene, lo transformamos en mujer, le damos hormonas y ya está. Si es una creación cultural. Y así lo hacen. Operan al nene, lo castran. ¿Entienden? Al chiquito que no se podía defender, como están haciendo ahora por la ley de género, ¿no? Los chiquitos pueden pedir el cambio de sexo, le ponen la vaginita quirúrgica, la denominan como Brenda, y seguí la otra. Allí vemos a Bruce transformado en Brenda, con pelito largo, vestidito. Por supuesto, igual tiene el gesto de varón, si ustedes la ven. Seguí. ¿Y qué pasa con Brenda? Que ese amor que tienen los gemelos entre sí, que es algo llamativo, los mellizos gemelares tienen... Brenda quería ir a jugar con su hermanito, con Brian. Quería rápidamente ir a jugar al fútbol, se sacaba el vestido, se arrancaba el vestidito, se sacaba las colitas. Y lo peor de todo es que hacía pis parada, pobrecita, en la escuela, y las compañeras se reían. Entonces, ¿cuál era la solución? Psicoanálisis. Desde los 4 años, el chiquito fue sometido a psicoanálisis todas las semanas de su vida. Y a los 15 años, cuando ya la criatura, por supuesto, sufrió... Imagínense lo que fue esa vida. Hormonas, con el malestar hepático y funcional que eso le ocasiona, operación, psicoanálisis, separación de su hermanito gemelo, ella tenía que ir a una escuela de nenas. Por supuesto, ¿cómo hacía la familia? La llevaba el psicólogo. Cuando el nene planteaba, toda la semana el psicólogo. Y así ocurre que la llevaban a su vez número 1.000.000 a su sesión de psicoanálisis, no sé, digo 1.000.000 por decir. El chiquito se acerca a la ventana del mismo hospital y le dice al padre que se iba a tirar por la ventana. Si no quería vivir más así, se lo llevaba al psicólogo. Y el padre se quiebra, ya se había hecho alcohólico, se arrodilla y llorando le cuenta toda la verdad. Este chico, yo leí el libro que escribe él antes del año 2000, en el librito que lo escribe con un periodista Colapinto, y dice así: sentí un enorme odio, pero a la vez un gran alivio, porque yo sabía que era varón. Sentí un gran alivio de toda la inquietud que me acompañó toda mi existencia, todo ese sufrimiento horrible por mi identidad. Yo sabía que era hombre. Entonces sale, pasa la siguiente, se hace bautista, se enamora pide que lo operen como varón,
Primero pasa la siguiente. Acá lo van a ver, ya vestido de varón, se pone de novio con una chica bautista, de denominación evangélica bautista, y se bautiza como David. Y la chica le pide por favor que escriba este libro para que no engañen a los padres ni a la gente. Ese es el libro que yo leí por indicación del rector Ricardo de la Torre de la Universidad Católica de La Plata. Pero lo que ocurrió, eso yo lo habré leído en el año 2000 o 2002. Y 2 o 3 años después de salido ese libro, parece que el hermano gemelo leyó lo que había sufrido su hermano y que él no había hecho nada y se pegó un tiro. Y cuando se suicida el hermano, se suicida David también. Ese fue el exitoso experimento que menciona John Mooney como fundamento de la ideología de género. Pero esto no se cuenta, solo se pone el nombre de los mellizos como experimento exitoso. Seguimos. Entonces, género es un término confuso, es una construcción cultural, es radicalmente independiente del sexo, no hay relación causal entre sexo y género. El género es un artificio, es decir, una construcción del hombre, libre de ataduras. En otras palabras, es una construcción abierta cuyo contenido lo fija también libremente el hombre. Pero además, también se afirma, escuchen esto porque esto lo dice Mariana Lasky, otra feminista, yo creo que son enfermas estas mujeres, la diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico-cultural. O sea, que nosotros leamos la diferencia genital de los sexos biológicos también lo hacemos porque hemos hecho una construcción cultural. Eso es crudamente lo que están enseñando en la escuela a todos nuestros hijos y nietos. Por favor, quiero que no te olviden. Seguimos. El feminismo está de moda, lo sabías. Seguimos. La ideología de género no se limita al plano sexual, sino que es totalitaria, porque abarca la interpretación de toda la realidad. Es el prisma a través del cual se ve la realidad, se transforma. En este sentido, es totalitaria. Decimos que el matrimonio entre homosexuales es naturalmente infecundo, pero con la ley de adopción se permitió a los homosexuales adoptar hijos. Estamos construyendo una nueva sociedad. Cada paso que se da legal, sugerido por los ingenieros sociales que asesoran al grupo de poder que les planteé al principio, son miles de ingenieros sociales trabajando para esto. Cada paso legal que se da en nuestro país es esto, un avance en una construcción de una nueva sociedad. En definitiva, se trata de inventar la sociedad que queremos construir. Declaración del feminismo autónomo en Cartagena en 1996. Para esta construcción revolucionaria de un nuevo mundo tiene un rol clave el lenguaje, porque para esta ideología el lenguaje no expresa la realidad, sino que la crea. Cuando yo les dije hace un rato que Kant se basa en precursores filosóficos, me referí concretamente a Guillermo de Ockham. Santo Tomás había dicho que por encima de la ratio el hombre tiene el intelectus, cosa que es cierta. Intelectus en griego significa visión. Es la capacidad del hombre de ver el bien y el mal, dice Santo Tomás, de ver la esencia de las cosas, lo que sabemos que está bien o que está mal. Guillermo de Ockham no solo niega la existencia del intelectus, dice que solo existe la ratio, sino además niega los universales de Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Que nosotros contemplamos la realidad y, como dice el Génesis, nosotros nombramos la realidad. ¿Qué hacemos con el nombre? Nosotros al nombrarla le definimos lo que la cosa es. ¿No es cierto? ¿Recuerdan el Génesis? Que Adán nombra las cosas que están creadas y que él ve. En general, el nombre es la denominación de esas características que tiene. En cambio, Guillermo de Ockham no solo dice que no existe el intelectus, sino que al revés, él crea el nominalismo, que nosotros al nombrarlas creamos las cosas. Eso es el nominalismo. Es exactamente lo contrario. Escritores contemporáneos nominalistas son Humberto Eco, socialista, y Borges.
Borges es de ese pensamiento nominalista y es esencial en la ideología de género y toda esta ideología marxista. Nosotros ponemos nombres que crean la sociedad. Miren cómo lo dice bellamente Borges, terrible. Humberto Eco es el autor del Nombre de la Rosa. El nombre de la rosa. Al nombrar la rosa, hace la rosa. Pero bueno, el argumento es, no viene al caso, pero el detective que aparece como protagonista de esa novela, los que la leyeron, yo no vi la película, digo el libro, es Guillermo de Ockham, que aparece con el nombre de Guillermo de Brancaville, un detective que creía en la razón y en la lógica solamente. ¿No es cierto? Y Borges dice así, porque siempre todas estas cosas malas están disfrazadas de dulzura. Ustedes leen a Kant, es hermoso, leen a Freud, es hermoso, leen a Borges, y Borges dice así, si en el nombre está la esencia de las cosas, si como dice el griego en el Cratilo, en el nombre está la esencia de las cosas, en el nombre de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Miren qué bellamente dice esta mentira. Si nosotros nombramos el Nilo, creamos el Nilo. Si nombramos la rosa, creamos la rosa. Eso es el nominalismo, y en el nominalismo marxista se basa la palabra género. Yo creo la realidad, creo una nueva categoría que no existe en la naturaleza. En la naturaleza existe el sexo. Como yo supero la naturaleza, nombro el género y creo el género. Y acá, en definitiva, se trata de inventar la sociedad que queremos construir. Para esta construcción revolucionaria de un nuevo mundo, entonces, tiene un rol clave el lenguaje. Y acá entra en juego el fundamental concepto de desconstrucción y luego construcción. Primero hay que desconstruir. Nosotros decimos que el matrimonio nunca existió, que no es natural, que nosotros nos convenció el mismo sexo masculino de que el matrimonio era lo natural, entonces tenemos que deshacer ese matrimonio para luego construir la perspectiva de género que reemplaza el matrimonio, en esa elección. Entonces, el primer paso es convencer a las personas que los términos o conceptos aceptados universalmente como naturales son percepciones de la realidad, son construcciones sociales. Naturalidad y normalidad del matrimonio entre varón y mujer. Luego se trata de desconstruirla. El matrimonio entre varón y mujer es discriminatorio. Por último, se construye socialmente el nuevo concepto de matrimonio, como de cualquier otra cosa fluida, es móvil entre los dos extremos, masculino y femenino, por eso hablamos de perspectiva, se puede optar entre un sexo y el otro. Eso es género, es primero desconstruir, por eso fue muy importante en el gobierno en 1987, el 3 de marzo de 1987, fue la primera desconstrucción. Hubo un solo periodista independiente cuando se implementa esta secuencia que empieza con Alfonsín y termina ahora, son diferencias de matices, todo fue una continuidad a lo largo de todos los gobiernos, ¿no es cierto? Les dije, la procedencia de Caputo tenía un papel fundamental, tenía que desconstruir la educación. El único periodista que quedó independiente fue Iglesias Rouco, que escribía anteriormente en el diario de la Prensa, que creó en ese momento un semanario que se llamó El Informador Público. Yo lo compraba todas las semanas y ese día lo recuerdo porque era mi cumpleaños, 6 de marzo de 1987, se publicó la nota orgía en el Palacio Pisurno. Verdaderamente fue una orgía, y al otro día denuncia la reunión entre Alfonsín, Sábato, que era el sobrino de Sábato, ministro de Educación, Rulet y Caputo, sacaron el programa obligatorio que había en nuestro país, que hizo grande la Argentina, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Cualquier chiquito que salía de séptimo grado tenía, por supuesto, todos los géneros literarios, los tiempos verbales, historia universal, historia argentina, biología, matemáticas hasta raíz cuadrada, sin calculadora. Y ni hablar de cualquier colegio de quinto año, ¿no es cierto? Era una cultura devastadora. La Argentina tenía el 86% de la población alfabetizada, porque además teníamos el servicio, además de las escuelas gratuitas con ese programa en todo el país, servicio militar obligatorio donde se enseñaba a leer y escribir a todos los jóvenes.
contra el 70% de la alfabetización de los Estados Unidos de América. Y alfabetización cualificada. Entonces saca ese programa, deja contenidos libres, primero desconstruir, con la única obligación de educación sexual. La primera cláusula de obligatoriedad de educación sexual, 1987. Recuerden lo que dijo su creador, Guttmacher: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. E impone dos metodologías de trabajo, las docentes que estén aquí: psicogénesis de Piaget y lectoescritura. La lectoescritura reemplaza a la forma que tuvimos los grandes de aprender a leer y escribir, M con A, ma, P con A, pa, esa combinación hasta el infinito de los signos, de los símbolos literarios, las letras, nos permite leer libros inmensos, ¿no es cierto?, leer toda la vida. Pero los chiquitos disléxicos no pueden hacer esa lectura, porque no pueden decodificar y transformar al lenguaje lo que leen. Entonces se inventó la lectoescritura de memoria, es un método mnemotécnico. Se recorta, se escribe en letra de imprenta, se recorta la O, el nene ve la O y la reconoce de memoria, escucha la B y la V y la reconoce de memoria. Con ese sistema el niño puede leer una página. El niño disléxico que no hubiera leído nada puede leer una hoja, pero todos los otros niños también pueden leer una hoja. Nunca van a poder leer un texto grande, porque esa forma de aprender el lenguaje no les permite la combinación de los caracteres literarios. ¿Vamos entendiendo? Pero además se aplicó psicogénesis. Psicogénesis de Piaget es el freudomarxismo, hijo de los tres sucesores de Freud encargados por Rockefeller para hacer la revolución sexual. Me refiero a Marcuse, Fromm y Reich, su sucesor, su aprendiz. Piaget determina lo que se llama psicogénesis, según la cual cuando ustedes le enseñan una regla ortográfica o le corrigen una falta de ortografía, al niño le generan una neurosis. Por lo tanto, hay que poner una palabra generadora y solito en algún momento va a aprender a leer, tal vez a los 17, 18 años, ¿no?, con un poco de suerte, que es lo que pasó en nuestro país. Eso se aplicó, la desconstrucción y la construcción de un nuevo sistema educativo. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos aclarando el panorama? ¿Seguimos?